A veces sentimos que la vida no avanza, como si estuviéramos atrapados en un círculo que se repite una y otra vez. No importa cuánto lo intentemos, siempre terminamos en el mismo punto, con los mismos pensamientos, los mismos errores, las mismas heridas. Nos preguntamos por qué nos cuesta tanto soltar lo que ya no existe, lo que ya se fue. ¿Por qué el pasado sigue pesando tanto sobre nosotros? Carl Jung, uno de los grandes pioneros de la psicología, nos dio una respuesta clara. El problema no está en el pasado, sino en cómo lo hemos integrado en nuestra mente. Cuando algo nos marca profundamente, no desaparece con el tiempo. Muchas personas creen que basta con dejar que los años pasen para que las heridas sanen por sí solas, pero Jung nos mostró que no funciona así. Lo que no procesamos conscientemente, lo seguimos viviendo inconscientemente. Es decir, todo lo que no resolvemos en nuestra mente, lo repetimos en nuestra realidad. Antes de avanzar, aprovecho para decirte que mi libro ya está disponible. Está lleno de consejos y técnicas para ayudarte a superar bloqueos emocionales y amarte más. Encuentra el enlace en la descripción y en el comentario fijado. Continuamos. ¿Te ha pasado que sigues atrayendo el mismo tipo de personas a tu vida? ¿Que repites los mismos errores en tus relaciones? ¿Que, por más que intentas cambiar, el mismo sufrimiento regresa una y otra vez? Esto no es una coincidencia, es el resultado de no haber comprendido el mensaje que el inconsciente te está enviando. El inconsciente tiene una forma peculiar de comunicarse. No lo hace con palabras directas, sino a través de patrones, emociones y repeticiones. Cuando no hemos sanado una experiencia del pasado, el inconsciente nos coloca en situaciones similares para que aprendamos la lección. Y si no la aprendemos, el ciclo se repite, cada vez con más intensidad. Jung decía que, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, seguirá dirigiendo tu vida y lo llamarás destino. ¿Te das cuenta de lo profundo que es esto? No es que el destino esté en contra tuya, no es mala suerte. Es simplemente que hay algo dentro de ti que sigue sin resolverse. Lo que nos ata al pasado no es lo que ocurrió, sino lo que significó para nosotros. Cada experiencia que vivimos deja una huella emocional, y si esa emoción es demasiado intensa, se queda atrapada en nuestra psique. No importa cuántos años pasen, si no hemos liberado esa emoción, seguirá afectándonos. Por eso hay personas que pueden recordar un evento de hace 10 o 20 años y todavía sentir el mismo dolor. Porque el tiempo por sí solo no sana nada. Lo que sana es la comprensión, la integración, el trabajo interno. Una de las cosas más difíciles de aceptar es que, muchas veces, nosotros mismos somos los que nos aferramos al sufrimiento. No lo hacemos porque queramos sufrir, sino porque creemos que soltar significa olvidar, y olvidar significa perder una parte de nosotros. Pero aquí está la verdad. Soltar no es olvidar, es transformar. No significa negar lo que pasó, sino aprender a verlo desde otro ángulo. El problema no es el recuerdo, sino la carga emocional que hemos asociado a él. Si podemos cambiar la forma en que lo percibimos, cambia la forma en que nos afecta. El pasado solo tiene poder sobre ti si sigues identificándote con él. Jung nos enseñó que la mente tiene una tendencia natural a crear historias sobre quiénes somos. Y si esas historias están basadas en heridas, traiciones o fracasos, terminamos construyendo una identidad que gira en torno al sufrimiento. Nos convertimos en la persona que fue traicionada, en la persona que perdió algo, en la persona que no pudo lograr lo que quería. Y mientras sigamos definiéndonos de esa manera, el pasado seguirá controlándonos. Porque, aunque queramos avanzar, en el fondo hay una parte de nosotros que no quiere soltar esa identidad. Pero aquí está la clave. Tú no eres tu pasado, no eres lo que te hicieron, no eres lo que perdiste, no eres los errores que cometiste. Eres lo que decides ser hoy. Y cuando tomas conciencia de esto,
el pasado pierde su control sobre ti, no porque desaparezca, sino porque ya no te define. Jung nos mostró que dentro de cada persona hay un potencial enorme de transformación. Pero para acceder a ese potencial, primero tenemos que dejar de aferrarnos a la historia que nos hemos contado sobre nosotros mismos. Uno de los mayores obstáculos para soltar el pasado es el resentimiento. Nos aferramos a lo que nos hicieron, a lo que nos lastimó, a la injusticia de lo que ocurrió. Creemos que al mantener vivo ese dolor, estamos castigando a quienes nos hicieron daño, pero en realidad, el único que sigue sufriendo somos nosotros. Jung decía que todo lo que nos irrita de los demás nos puede llevar a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Es decir, lo que no hemos resuelto en nuestro interior se refleja en nuestras relaciones y emociones. Si alguien nos lastimó profundamente y seguimos sintiendo rencor, ese rencor es un recordatorio de que hay algo dentro de nosotros que todavía no ha sanado. Soltar no significa justificar lo que pasó, ni tampoco minimizarlo. Significa liberar el poder que eso tiene sobre nosotros. Porque mientras sigamos atados al resentimiento, seguimos dándole control a la persona o a la situación que nos hizo daño. La verdadera liberación llega cuando comprendemos que no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con él. Hay algo que pocas personas se atreven a admitir. Muchas veces, lo que nos mantiene atrapados en el pasado es el miedo al futuro. Nos aferramos a lo que conocemos, aunque nos haga daño, porque no sabemos qué hay más allá. Jung hablaba mucho sobre este miedo a lo desconocido. El inconsciente prefiere lo familiar, incluso si es doloroso, porque lo nuevo representa un riesgo. Por eso, muchas personas siguen atrapadas en relaciones tóxicas, en trabajos que odian, en dinámicas familiares destructivas, porque lo desconocido es aterrador. Pero lo que Jung nos mostró es que, detrás de ese miedo, está nuestra mayor oportunidad de crecimiento. El cambio solo ocurre cuando estamos dispuestos a enfrentar lo desconocido. Y para hacer eso, primero debemos dejar ir lo que ya no nos sirve. No es un proceso fácil, pero es necesario, porque cada vez que soltamos algo que nos hacía daño, creamos espacio para algo mejor. Y la vida tiene una forma increíble de llenar ese espacio con oportunidades, con nuevas personas, con nuevas experiencias. Pero nada de eso puede llegar si seguimos sosteniendo lo viejo. El pasado no define tu futuro, a menos que tú lo permitas. Lo que ocurrió ya no existe, pero lo que haces con ello es lo que determina tu vida. ¿Vas a seguir cargando con una historia que te limita? ¿O vas a permitirte escribir una nueva historia? Una donde tú seas el protagonista, donde no seas una víctima del pasado, sino el creador de tu presente. Cuando miramos hacia atrás, no es solo el recuerdo lo que nos ata, sino la emoción que sigue viva en nosotros. Las experiencias que más nos marcaron no son solo eventos del pasado, sino heridas que quedaron abiertas y que, en muchos casos, aún duelen. Carl Jung nos enseñó que todo lo que no procesamos conscientemente, lo vivimos inconscientemente. Es decir, si hay algo en nuestra historia que seguimos evitando enfrentar, se manifiesta de otras formas en nuestra vida diaria. Tal vez en la ansiedad que sentimos sin razón aparente, en la tristeza que no logramos explicar, en las decisiones que tomamos sin entender por qué siempre nos llevan al mismo lugar. El pasado sigue influyendo en nuestro presente, porque nuestra mente no hace una distinción clara entre lo que ya pasó y lo que todavía sentimos. Si la emoción sigue viva, la experiencia sigue presente en nosotros. Y no importa cuánto tratemos de ignorarlo, el inconsciente encuentra la manera de recordarnos que hay algo pendiente. Puede ser a través de sueños recurrentes, de relaciones que parecen repetir los mismos patrones o de esa sensación de que hay algo que nos impide avanzar. No es casualidad, es la forma en que nuestra psique nos empuja a enfrentar lo que aún no hemos resuelto.
Pero enfrentar el pasado no significa revivir el dolor, sino integrarlo de una manera distinta. Jung hablaba del proceso de individuación, que es el camino hacia la plenitud, el proceso de convertirnos en lo que realmente somos. Y una parte esencial de ese camino es la reconciliación con nuestra propia historia. No podemos ser completos si seguimos rechazando partes de nosotros mismos, si seguimos negando las experiencias que nos moldearon. El pasado no define quiénes somos, pero sí forma parte de nuestro viaje. No se trata de borrarlo, sino de cambiar la relación que tenemos con él. La mayoría de las personas intenta superar el pasado huyendo de él. Lo entierran, lo esconden, lo disfrazan con distracciones, con relaciones que los mantienen ocupados, con trabajo, con rutinas que evitan el silencio. Pero el silencio es necesario, porque en la quietud es donde realmente podemos escuchar lo que nuestra mente nos está diciendo. Y aunque pueda ser incómodo, es en ese espacio donde encontramos las respuestas que hemos estado buscando. El pasado no se sana negándolo, se sana entendiéndolo, dándole un nuevo significado. Cada experiencia que hemos vivido nos ha dejado una enseñanza. Pero si no nos detenemos a reflexionar sobre ello, si solo nos quedamos con el dolor, entonces esa enseñanza se pierde. Y es ahí donde entramos en el ciclo de la repetición. Jung explicaba que el inconsciente nos empuja a repetir ciertas experiencias no porque quiera castigarnos, sino porque quiere que aprendamos. Cada vez que volvemos a una relación parecida, a un trabajo donde nos sentimos igual de frustrados, a una situación que nos genera la misma impotencia, no es el destino jugándonos una mala pasada. Es nuestra propia mente pidiéndonos que entendamos algo que no hemos comprendido aún. El problema es que muchas veces confundimos la lección con la herida. Nos quedamos atrapados en el sufrimiento, en la injusticia de lo que pasó, en la sensación de haber sido traicionados o de haber perdido algo. Pero si seguimos viendo el pasado solo desde el dolor, nunca podremos trascenderlo. La clave está en preguntarnos: ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué me está mostrando sobre mí mismo? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer en lugar de dejar que me limite? No es un proceso fácil, pero es el único camino real hacia la liberación. Una de las razones por las que nos cuesta soltar el pasado es porque nos hemos identificado con él. Nuestra historia se ha convertido en una parte de nuestra identidad. Nos definimos por lo que hemos sufrido, por lo que nos hicieron, por lo que perdimos. Y mientras sigamos creyendo que somos esa historia, seguiremos atrapados en ella. Jung nos invita a ver más allá, a entender que no somos lo que nos pasó, sino lo que hacemos con ello. No somos las cicatrices, somos la persona que decidió seguir adelante a pesar de ellas. Cuando empezamos a cambiar nuestra percepción del pasado, algo increíble sucede. El presente cambia. Dejamos de vivir desde la herida y empezamos a vivir desde la comprensión. Dejamos de reaccionar automáticamente y empezamos a elegir conscientemente. No significa que el dolor desaparezca de inmediato, pero sí que dejamos de alimentarlo. Porque cada vez que recordamos el pasado con resentimiento, con culpa o con tristeza, estamos reviviéndolo una y otra vez. Y no podemos esperar sanar si seguimos trayendo el sufrimiento al presente. El inconsciente nos muestra el camino a través de señales. Jung hablaba de la sincronicidad, esos eventos que parecen coincidencias, pero que en realidad son mensajes que nos guían. Cuando estamos listos para dejar atrás el pasado, empezamos a notar estas señales con más claridad. Puede ser una conversación que escuchamos en el momento justo, un libro que llega a nuestras manos con la respuesta que necesitábamos, una persona que aparece en nuestra vida en el momento adecuado. Nada es casualidad, pero para poder ver estas señales, primero tenemos que soltar lo que nos impide avanzar. Muchas veces creemos que soltar significa perder,
Pero soltar no es perder, es liberar, es darle espacio a lo nuevo, permitirnos recibir algo mejor. Y lo mejor solo puede llegar cuando estamos dispuestos a abrirnos a ello. Mientras sigamos aferrados al pasado, no habrá espacio para lo que el presente tiene para ofrecernos. Pero cuando soltamos, cuando realmente estamos listos para dejar ir, nos damos cuenta de que lo que nos esperaba al otro lado del miedo era mucho más grande de lo que habíamos imaginado. El pasado no es una prisión a menos que tú decidas que lo sea. Puedes elegir seguir cargando con él o puedes decidir que ya es momento de liberarte. La decisión siempre ha estado en tus manos. Y cuando decides soltar, descubres algo que Jung siempre quiso que entendiéramos, que la verdadera libertad no está en lo que ocurre afuera, sino en cómo elegimos vivirlo por dentro. La mente humana tiene una tendencia natural a aferrarse a lo conocido, incluso cuando ese pasado está lleno de sufrimiento. No lo hacemos porque disfrutemos del dolor, sino porque el cambio nos asusta. Carl Jung explicaba que el inconsciente prefiere lo familiar, incluso si es destructivo, porque lo nuevo representa un riesgo. Nos enseñaron que lo desconocido es peligroso, que salir de nuestra zona de confort nos expone a lo impredecible, y por eso muchas personas prefieren vivir con el peso del pasado antes que enfrentar la incertidumbre del futuro. Pero aquí está la paradoja. Lo único que realmente nos ata es el miedo. No es el pasado en sí, sino el temor a lo que vendrá después. Nos preguntamos, ¿quién soy si dejo de identificarme con lo que me ocurrió? ¿Cómo será mi vida si ya no llevo esta carga? Y como no tenemos una respuesta inmediata, seguimos atrapados en el mismo ciclo, repitiendo las mismas historias, reviviendo las mismas emociones. Pero Jung nos mostraba que la verdadera transformación ocurre cuando nos atrevemos a dar ese salto al vacío, cuando dejamos de aferrarnos a lo que nos hirió y nos permitimos descubrir quiénes somos más allá de nuestro dolor. Cuando algo nos marca profundamente, una parte de nosotros se queda detenida en ese momento. Tal vez fue un evento traumático, una relación que no pudimos soltar, un error que nos persigue. Lo que ocurre es que nuestra psique crea una especie de fragmento emocional que queda atrapado en el tiempo. Por eso, aunque los años pasen, hay heridas que siguen abiertas, recuerdos que siguen doliendo, situaciones que siguen afectándonos como si hubieran ocurrido ayer. Porque, en el fondo, una parte de nosotros sigue ahí, atrapada en ese instante. Y hasta que no la integremos, hasta que no le demos un lugar en nuestra historia sin que nos controle, esa parte seguirá influyendo en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestra manera de ver el mundo. El problema es que intentamos seguir adelante sin realmente mirar hacia adentro. Pensamos que con el tiempo todo se acomodará solo, que si ignoramos lo que sentimos, eventualmente desaparecerá. Pero lo que reprimimos no se va, se transforma en síntomas. Puede aparecer en forma de ansiedad, de depresión, de miedo al abandono, de relaciones donde repetimos los mismos errores. Jung decía que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma. Es decir, lo que no queremos ver nos controla desde la sombra, pero cuando decidimos enfrentarlo, podemos integrarlo y liberarnos de su influencia. Una de las claves para sanar el pasado es cambiar nuestra relación con la historia que nos contamos. Jung explicaba que nuestra mente es como un narrador interno, siempre creando relatos sobre quiénes somos y por qué nos ocurren ciertas cosas. Si ese relato está basado en la víctima, en la injusticia, en el dolor, entonces seguiremos viendo el mundo desde esa perspectiva. Seguiremos interpretando cada nueva experiencia a través de ese filtro. Pero podemos reescribir nuestra historia. Podemos tomar lo que nos ocurrió y encontrar en ello un significado distinto, uno que nos fortalezca en lugar de debilitarnos.
El inconsciente nos habla en símbolos, en emociones, en patrones. Si seguimos atrayendo el mismo tipo de relaciones, si seguimos sintiendo el mismo vacío, si seguimos repitiendo los mismos miedos, es porque hay algo en nuestro interior que nos está pidiendo atención. No es castigo, no es mala suerte, es un mensaje que aún no hemos comprendido, y hasta que no lo hagamos, seguirá apareciendo en distintas formas. La vida no nos deja avanzar hasta que aprendemos la lección. Y esa lección no es sufrir más, sino entender el propósito detrás de cada experiencia. Muchas veces nos aferramos al pasado porque creemos que soltarlo significa perder algo importante. Tal vez sea el amor de alguien, la seguridad que sentíamos, la identidad que construimos. Pero lo que no vemos es que, al soltar, no perdemos, sino que nos abrimos a algo nuevo. Jung hablaba de la transformación como un proceso natural del alma. No somos estáticos, no estamos destinados a ser la misma persona toda la vida. Estamos en constante evolución, y esa evolución requiere soltar lo que ya no nos sirve, incluso si en su momento fue parte de nosotros. No podemos crear una nueva realidad si seguimos sosteniendo viejas creencias, viejos resentimientos, viejas heridas. El cambio real no ocurre cuando tratamos de olvidar, sino cuando decidimos ver nuestra historia desde otra perspectiva. Cuando entendemos que no fuimos víctimas del pasado, sino protagonistas de nuestra propia transformación. Cuando aceptamos que cada experiencia nos llevó a ser quienes somos hoy y que en lugar de seguir cargando con el peso de lo que fue, podemos usarlo como una plataforma para lo que queremos construir. El pasado no tiene poder sobre ti, a menos que tú se lo sigas dando. No puedes cambiar lo que ocurrió, pero sí puedes decidir qué significado le das, cómo permites que influya en tu vida. Puedes seguir atrapado en la historia que te contaste durante años, o puedes empezar a escribir una nueva versión, una donde el protagonista no es la persona herida, sino alguien que ha encontrado fuerza en lo que vivió. Alguien que, en lugar de mirar hacia atrás con resentimiento, mira hacia adelante con claridad y propósito. Cada vez que vuelves a un recuerdo doloroso, cada vez que permites que el pasado te defina, te estás negando la oportunidad de vivir plenamente el presente. Jung nos enseñó que la verdadera libertad no está en olvidar, sino en integrar. No en rechazar lo que ocurrió, sino en encontrar su lugar dentro de nosotros sin que nos siga dominando. No es un proceso rápido ni sencillo, pero es el único camino real hacia una vida auténtica, una vida donde no somos esclavos de lo que nos pasó, sino creadores de lo que está por venir. Cuando decides soltar, no significa que el pasado deje de existir, sino que deja de tener control sobre ti. Significa que puedes recordarlo sin que te duela, que puedes hablar de ello sin que te consuma, que puedes mirar hacia adelante sin sentir que algo te jala hacia atrás. Y cuando llegas a ese punto, descubres lo que Jung siempre quiso que entendiéramos, que la verdadera transformación no está en cambiar el pasado, sino en cambiar la relación que tenemos con él. El momento de soltar es ahora, no mañana, no cuando creas que estás listo, no cuando alguien más te dé permiso. Ahora, porque cada día que sigues aferrado a lo que fue, es un día que le estás robando a lo que podría ser. Y si hay algo seguro en la vida, es que el tiempo no espera. No esperes tú tampoco. El pasado nos susurra en los momentos más inesperados. Aparece en la nostalgia que sentimos por algo que ya no existe, en la tristeza de lo que pudo haber sido, en los recuerdos que se niegan a desvanecerse. Pero Carl Jung nos mostró que lo que realmente nos atormenta no es el pasado en sí, sino nuestra resistencia a dejarlo ir. Nos aferramos porque creemos que en esos recuerdos hay algo que aún podemos salvar, algo que nos define, algo que si soltamos nos dejará vacíos. Pero la verdad es que aferrarnos al pasado
es negarnos la posibilidad de vivir el presente en su totalidad. Soltar no significa borrar, ni olvidar, ni minimizar lo que ocurrió. Significa permitirnos seguir adelante sin que ese peso nos impida avanzar. Jung nos enseñó que la única forma de sanar es enfrentar lo que hemos estado evitando. No podemos seguir huyendo de nuestra historia, pero sí podemos transformarla en algo que nos impulse en lugar de algo que nos detenga. La clave está en cambiar la forma en que nos relacionamos con ella. Porque cuando dejamos de ver el pasado como una carga y empezamos a verlo como un maestro, todo cambia. No hay mayor libertad que la de elegir cómo queremos vivir nuestra propia vida. Y esa elección no se hace mirando hacia atrás con lamento, sino mirando hacia adelante con intención. Mientras sigamos esperando a que el tiempo sane nuestras heridas sin hacer el trabajo interno, seguiremos atrapados en la misma historia. Pero el momento de cambiar esa historia está aquí y ahora. El momento de tomar control sobre nuestra narrativa y decidir que el pasado ya no tiene poder sobre nosotros. Tal vez sientas que aún no estás listo. Tal vez una parte de ti aún se aferra porque el miedo a lo desconocido es grande. Pero quiero que te hagas una pregunta. ¿Cuánto más vas a permitir que el pasado defina tu futuro? ¿Cuántos años más quieres seguir cargando con lo que ya no existe? La vida no se detiene y cada día que pasas atrapado en lo que fue es un día menos que tienes para crear lo que puede ser. No te sigas robando oportunidades. No sigas postergando la vida que mereces vivir. Jung decía que el inconsciente siempre encuentra formas de comunicarse con nosotros. Así que, si este mensaje ha resonado contigo, si sientes que es el momento de soltar lo que te ha estado frenando, tal vez sea porque tu propia alma está lista para dar ese paso. No lo ignores. Escucha esa voz interna que te dice que es hora de liberarte, porque cuando decides soltar el pasado, no solo te liberas de su peso, sino que abres la puerta a una vida más auténtica, más plena, más alineada con lo que realmente eres. Y ahora, quiero saber de ti. Déjame un comentario aquí abajo y dime, ¿qué es lo que más te ha costado soltar? ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo para dejar atrás el pasado? Porque cada historia que compartimos ayuda a alguien más que está pasando por lo mismo. Si este mensaje te ha ayudado, compártelo con alguien que creas que lo necesita. Juntos podemos crear una comunidad donde cada persona encuentre el valor para soltar lo que ya no le sirve y construir la vida que realmente quiere. Si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas más contenido como este. Aquí seguimos explorando la mente, la transformación personal y el poder que tenemos para cambiar nuestra realidad. Porque al final, la única persona que puede escribir tu historia eres tú. Y es momento de escribir una nueva página, una donde el pasado ya no sea una cadena, sino un trampolín hacia tu mejor versión. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el cambio empieza contigo.